¿Cómo estamos, iglesia? Bien. Wow. Quisiera nada más dirigirme un momentito a los que nos están viendo por el internet, porque a veces cuando ellos se sintonizan, lo ven después de la hora del servicio. Justo acabamos de leer Deuteronomio capítulo 11, versículo del 11 al 25. Te invitaría a que lo leyeras en tu propio tiempo también. Pero iglesia, todos los que estamos aquí presentes acabamos de leer ese pasaje. Y bueno, ahorita mismo estamos en una serie que se llama Alas para volar. Y fíjense que esta serie es una segunda parte de una serie que se trata sobre cómo poder ayudar a nuestras familias a poder estar más fuertes, a fortalecerlas. Y no solamente las familias en nuestros hogares, sino también aquí nuestra familia, nuestra iglesia, quienes somos. Y yo estoy muy entusiasmado porque el título de la serie me gusta mucho y por eso le di un título al mensaje que se llama Volar en Formación. Así que te invito a que lo digas conmigo, volar en formación. Dilo conmigo, volar en formación. Muy bien. Entonces yo titulé esto porque me acuerdo cuando era joven y, bueno, todavía soy joven, tengo 31 años, pero cuando tenía 11 años me acuerdo que fue la primera vez que vi aves volando en formación. Y eso fue algo que impactó mi vida porque yo pensé que hasta ese punto yo solamente pensaba que eso era nada más en las comiquitas, en los cartoons. Y yo cuando vi esas aves volando, no sé si las pueden poner las imágenes ahí de las aves volando en formación, pero esas aves, yo cuando las vi, yo dije, oh my goodness, y eso es verdad. ¿Y por qué lo hacen? ¿Y cómo lo hacen? ¿Y cuál es el punto? ¿Y el qué? Y con 11 años yo me puse a investigar, ¿y qué es esto? Y en realidad, por varios años se ha estado estudiando, por miles de años, se ha estado estudiando el por qué las aves vuelan en formación. Y resulta que los científicos han descubierto varias cosas, y dos de las cosas más importantes por las cuales las aves vuelan en formación es porque uno, esto los ayuda a poder tener una visión clara de dónde van. No sé si se fijan, pero las aves cuando están volando no solamente están de lado, sino que también están por debajo. O sea que siempre pueden ver la visión. El ave con más experiencia siempre vuela por el frente y las aves más jóvenes siempre están por detrás, para que ellos sepan en un tiempo en el futuro cómo ir a su destino. O sea, ellos siempre van a poder ver cómo llegar hacia ese destino. Y la segunda razón, que es la razón la cual siempre se me explicó, pero nunca entendí hasta que lo vi en video, es que las aves cuando vuelan en formación de esta forma también están ayudando a no gastar tanta energía. O sea, no gastan menos energía. Fíjense cómo es el video, o sea, lo demuestra. Cuando el ave está volando, repica el aire y hace que el ave de atrás no use tanta energía para seguir volando al aire. O sea que las aves más jóvenes no se tienen que esforzar tanto para llegar hasta el fin, al destino, porque las aves que van de frente les van diciendo, van marcando el paso y les van guiando y les van dejando saber. O sea que vamos a ponerlo del polo opuesto. Si las aves no volaran de manera en formación, significaría que las aves más jóvenes nunca sabrían cómo llegar a su destino. Estarían perdidas, se estuviesen chocando y nunca llegarían al destino que tienen que llegar. O dos, se frustrarían tanto por lo cansadas que están que no llegarían hacia donde tienen que ir. Y yo no les digo esto a ustedes para que aprendan a volar, sino simplemente porque yo al ver las aves veo que hay algo que nosotros podemos aprender. Y verdaderamente hemos estado viviendo ahora nosotros en unos tiempos que no sé si se han dado cuenta, pero estamos viviendo unos tiempos muy diferentes a los tiempos de antes, ¿se acuerdan? Los tiempos de antes eran muy distintos a los tiempos de hoy. Y la pregunta que yo siempre me hago es que, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué han cambiado tantas las cosas? Y no estoy hablando del COVID, estoy hablando más allá del COVID. No sé si se han fijado que ahora es más difícil que antes planificar el futuro. O sea, tener un plan de acción. Ahora es más difícil poder surgir. Ahora es más difícil tener una carrera estable. Pero esas son cosas que yo diría que son secundarias. Ahora es más difícil seguir a Cristo. Ahora es más difícil adorar al Señor de una manera auténtica. ¿Qué es lo que está sucediendo, iglesia? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, fíjense que a mí me gustan mucho las estadísticas. Yo siempre les traigo estadísticas cuando me ayudan. Y vi que hubo un estudio de las diferentes generaciones en las últimas décadas de la asistencia en las iglesias. Y fíjense lo que dicen las estadísticas. Vamos a poner la imagen enfrente si la podemos tener ahí. There we go. Esta estadística nos está hablando acerca de las asistencias tras semana por las diferentes generaciones. La línea azul es la línea de las
generaciones más ancianas, y la línea amarilla es la que viene después, la generación X, que sería la generación de mis padres. Si estás en los 50, si naciste después del año 56, ahí estás tú. Y la generación millennial, que esa es mi generación. Y aquí lo que se está dando cuenta es que este es el porcentaje de personas de esa generación que ha estado asistiendo a la iglesia por semanas. Y vean cómo ha bajado esa línea. Vean cómo ha bajado tras han pasado los años, empezando desde el 2003, yendo hasta el 2019, que es la última fecha que se tiene ahí. ¿Qué es lo que está sucediendo, iglesia? Bueno, lo que está sucediendo es que nos hemos desenfocado de Dios y hemos puesto la mirada en otra cosa completamente diferente. En pocas palabras, no hemos estado volando en formación. Y esto es lo que está sucediendo. Según la estadística que estoy viendo aquí, lo que esto significa es que los padres, fíjense la línea azul, los padres no han hecho a que la iglesia sea una prioridad para sus hijos. Y fíjense lo que pasa, que esta estadística también está atada a cuánto tiempo se ora y a cuánto tiempo se lee la Biblia en sus hogares, que ellos también tienen estas estadísticas, pero los padres no han hecho que la iglesia sea una alta prioridad para sus hijos. Según esto también estoy viendo que sus hijos están creciendo con una prioridad mucho menor para en sentido de la iglesia, que resulta que después los hijos de ellos crecen y no aplican una prioridad, porque para ellos no es prioridad Dios ni la iglesia, que resulta que después ya para la cuarta generación esos hijos crecen sin ningún tipo de concepto de Dios. Iglesia, yo creo que ustedes entiendan esto conmigo. La razón por la cual nosotros tenemos que volar en formación es porque las prioridades de hoy impactan las siguientes generaciones. Las prioridades tuyas y mías de hoy en día van a impactar las próximas generaciones. Así tengas 10 años o tengas 100 años, nuestras prioridades van a afectar las próximas generaciones. Y lo que sucede es que nosotros ahora estamos viviendo en una generación, en una sociedad que es pluralista, que para mí no es nada, o sea, para mí no es malo, porque me expone a diferentes culturas y religiones a las cuales yo puedo ir y evangelizar. O sea, para mí es bien porque puedo evangelizar más personas. Pero lo que está sucediendo es que por este tipo de sociedad, lo que está sucediendo es que en esta época la verdad ahora es relativa, ya no es absoluta. Aunque nosotros creemos que Jesús es la verdad y la vida, o sea, que Él es el camino, la verdad y la vida, la sociedad nos está diciendo a nosotros: no, es lo que yo diga y como yo me sienta. Si tú te sientes así, bueno, pero no me digas a mí cómo yo me tengo que sentir. Entonces, ¿qué sucede? Que nuestros hijos hoy en día están siendo bombardeados con desinformación. Y esta desinformación es tan grande que hace que seguir a Dios sea algo trivial. O sea, que sea como que un pasatiempo. Como que, sí, seguir a Dios. Qué bonito. Bueno, sí, lo haces si quieres. En realidad, el seguir a Dios se ha puesto algo poco claro. No hemos estado volando en formación. Entonces, ¿cuál es nuestra función en todo esto? Alguien dígalo conmigo. ¿Cuál es mi función? Bueno, es volar en formación, pero vamos a ver lo que dice. O sea, según el pasaje que leímos en Deuteronomio, hay varias cosas que podemos sacar de ahí, pero el problema que surge siempre que leemos un libro del Viejo Testamento, y como Deuteronomio, es que a menos de que llevas siendo cristiano por bastante tiempo, no te vas a fijar en la importancia de Deuteronomio. Fíjense que Deuteronomio es uno de los primeros 5 libros de la Biblia, del Pentateuco. Y resulta que Deuteronomio, el título viene del griego, se deriva del griego, y viene la palabra segunda ley. Deuteronomio viene de decir segunda ley. No significa que antes había una primera ley. Más bien, una mejor traducción sería una segunda observación de la ley. Ahora, ¿de cuál ley me estoy refiriendo? De los 10 mandamientos. Estamos haciendo una segunda observación, una profundización de los 10 mandamientos. Ese es el título de Deuteronomio, eso es lo que significa. Y resulta que Deuteronomio está exponiendo la ley y está ayudándonos a recordar todo lo que ha hecho Dios. ¿Por qué Él puso esta ley? Acuérdense que la ley
fue puesta por varias razones, pero dos razones muy importantes. La primera es para demostrarle al pueblo nuestro pecado. O sea, nosotros somos pecadores, tenemos que ser expuestos a esta realidad. Y segundo, es para recordarnos que Dios, Él ya nos ama y Él nos está demostrando cómo amarlo a Él. Para eso funciona la ley, para saber cómo amarlo a Él. Él ya nos ama, ahora nosotros tenemos que saber cómo amarlo. O sea que si vas a recordarte algo sobre Deuteronomio, quiero que, si estás tomando notas, que pongas esto en tus notas. Dice, Deuteronomio es un recordatorio de la obra de Dios y una exposición de la ley de Dios. Nos recuerda todo lo que Él ha hecho, por qué lo ha hecho, y también nos ayuda a exponer cómo nosotros podemos poder cumplir la ley de Dios. ¿Por qué está escrito esto? ¿Por qué se escribió Deuteronomio? Porque a nosotros se nos olvidan las cosas. Es más, el título del capítulo 11 es Recuerda y obedece. ¿Qué es lo que está diciendo Dios en este capítulo específicamente? Que el pueblo de Dios se recuerde de todo lo que Dios ha hecho. Que se acuerde siempre de obedecer, porque fíjense cómo es que Él dijo. Él dijo, ustedes se acuerdan cómo estaban en Egipto, que antes tenían que hacer todas las irrigaciones y tenían que hacer todo. No, yo me voy a encargar de eso. Acuérdense que yo voy a ser el que va a traer la lluvia. Yo voy a traer los pastos. Yo voy a hacer que todos tengan comida. Yo me encargaré de eso. Pero ustedes tienen que obedecerme. Él puso esta condición con el pueblo de Israel para que ellos supieran y se acordaran de obedecer. Y Él enfoca tanto en el capítulo 11. Y más que nada, Él enfoca tanto la ley. Fíjense cómo Él dice en el versículo 18. Dice, graben pues estas mis palabras en su corazón y en su alma. Átenlas como una señal en su mano y serán por insignias entre sus ojos. Enséñenlas a sus hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y escríbelas en los postes de tu casa y en las puertas, para que tus días y los días de tus hijos sean multiplicados en la tierra que el Señor juró a dar por tus padres, por todo el tiempo de los cielos permanezcan sobre la tierra. Iglesia, yo si tuviera más tiempo expandiría mucho más en esto, pero en vez de ser creativo, lo que voy a hacer es claro e ir al punto. Según lo que estoy viendo en este pasaje, es que el enseñar a obedecer a Dios es la responsabilidad de los padres. Es la responsabilidad de los padres. Y yo sé que aquí todos dijeron, y todos estamos de acuerdo con que sea así, pero en realidad creemos lo que estamos diciendo. ¿Tú crees lo que estás diciendo? Fíjate bien, si nosotros creemos que la responsabilidad es de los padres, entonces ¿por qué nosotros tenemos la mala maña de solamente hablar de Dios los domingos o solamente decirle a nuestros hijos, fuiste a la iglesia, ve para la iglesia, ya oraste? Hacemos que los pastores y los líderes de las iglesias sean los que enseñan a nuestros hijos a obedecer a Dios, y los padres nos desquitamos de nuestra responsabilidad. Y resulta que con una hora a la semana no es suficiente. Nuestros hijos están expuestos más horas al día a desinformación que una hora a la semana. Así que la responsabilidad de obedecer a Dios empieza y es de los padres. Fíjense que aquí hay tres palabras en las cuales yo me voy a enfocar en este versículo. En el versículo 18 dice Dios, graben pues estas mis ¿qué? Palabras en su corazón y en su alma. Fíjense que la palabra palabras en el hebreo es la palabra devarim. ¿Puedes decirlo conmigo? Devarim. Devarim. Y la palabra devarim es el título del libro Deuteronomio en el hebreo. Porque Deuteronomio es el título que se le dio en griego, pero en el lenguaje original es devarim, palabras. ¿Por qué se le nombró palabras? Porque el libro empieza así, dice, estas son las palabras que enseñó Moisés. ¿Y qué fue lo que él enseñó? A cómo obedecer a Dios. O sea, a cómo volar en formación. Graben estas palabras del devarim, la instrucción, graben la ley en los corazones y en las almas de sus hijos. Grábenla. Entonces, ¿cómo la graban? Dice, ¿en qué lugares? Dicen las palabras en su dónde, en su corazón y en dónde más.
en su alma. Dice corazón. Fíjense que la palabra corazón a veces filosóficamente y más en nuestros tiempos decimos, ¿qué será emocionalmente? ¿Qué será? Entonces, en vez de traer nuestro preentendimiento, entendamos qué es lo que significa la palabra corazón para un hebreo. La palabra corazón es levab. Diga conmigo levab. Levab. Bien, estamos aprendiendo hebreo hoy. Y el corazón, levab, para un hebreo es el interior de una persona, mi yo interior. Es decir, mi mente, mi voluntad, mi comprensión, mi identidad. Mi levab es mi identidad. O sea que nosotros necesitamos enseñar a la próxima generación a identificarse con Dios. Que nuestra identidad esté centrada en Dios. No en lo que dice la sociedad, no en lo que dice un partido político, en Dios. No en lo que dijo la profesora, en Dios. Mi identidad no está ni siquiera en cómo me siento yo hacia una persona, no, está en Dios. O sea que, fíjense qué es lo que sucedería si nosotros ayudamos a que nuestros hijos se identifiquen con Dios. Cuando la próxima generación verdaderamente es enseñada a identificarse en Dios, a decir siempre, ¿tú sabes qué? Es que yo no me veo no obedeciendo a Dios. Esa es mi identidad. Dios es con quien yo me identifico. Cuando vengan los tiempos difíciles, cuando venga la tormenta, en vez de volar fuera de la formación, en vez de decir, no, ¿sabes qué? Esto no me gusta. No, me voy a quedar en formación. Porque este es el mejor rumbo para mí. Esta es mi identidad. Yo sigo volando en esta dirección. Siempre que estemos volando en esta dirección, vamos a tener una visión clara de dónde Dios quiere que nosotros estemos. Y la segunda palabra que está en ese versículo, de grabar estas palabras en el corazón y ¿dónde más? En las almas, ¿verdad? Esa palabra alma es un poco difícil de traducir del hebreo, pero la palabra es nefesh. Díganlo conmigo, nefesh. Nefesh. Y esa palabra se trata sobre los deseos de una persona, o mejor dicho, lo siento en mi alma, como que esta es mi pasión. Y lo que indica es que según Dios, nosotros necesitamos enseñarle a la próxima generación a obedecer a Dios apasionadamente. Apasionadamente. Fíjense que el diccionario nos enseña lo que es la palabra pasión, que es como una emoción que no se puede controlar, casi incontrolable. O sea, cuando uno sigue a Dios apasionadamente, uno está diciendo que yo no me puedo ver a mí mismo sin hacer esto. Es que yo no me puedo ver sin hacer esto, porque esta es mi pasión. Y yo sé que como padres existe la posibilidad de enseñarles a nuestros hijos a seguir a Dios apasionadamente, porque nosotros como padres, cuando vemos que nuestros hijos a lo mejor tienen un talento en deporte, no sé si cuando tenían 3 años lo viste, ay, mira que bien le da la pelota, entonces vamos a meterlo en clases de fútbol, y empiezan las clases de fútbol. Entonces todas las mañanas, todos los días, ay, no, mi amor, pero ya lo llevaste a la práctica. No, sí, ya, bueno, vamos a hacerle el curso. Entonces de mañana, de tarde, de noche, llegan a la secundaria. Y entonces están todos los días también así, con el fútbol. Todo lo que se habla. Ay, ¿cómo le fuiste? ¿Cómo le diste bien? Oh, wow, ganaste, ganó tu equipo. Qué bueno, qué chévere. Sigue dedicándote, mi hijo, porque esto te va a ayudar para que saques una beca. O sea, toda la conversación está siempre alrededor del deporte. O a veces cuando tenemos hijos que son muy inteligentes, que son superdotados, aunque no digo que aquí haya algún padre que diga que su hijo es tonto, yo creo que aquí hay padres que se han dado cuenta que sus hijos son superdotados. Vemos que nuestros hijos, siendo tan inteligentes, decimos, wow, vamos a meterlo en clases avanzadas. Bueno, vamos a aprender. Wow. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con nuestros hijos? Desde una temprana edad los metemos en clases avanzadas y todas las mañanas, todas las tardes y todas las noches están haciendo tareas y estudiando. Wow, qué bien te sabes la trigonometría, nada más tienes 11 años, qué bueno. Sigue adelante, mi hijo, sigue adelante, porque esto te va a ayudar con la carrera. Vemos que tenemos hijos que son artistas o músicos y hacemos lo mismo con ellos. ¿Por qué estoy diciendo esto, iglesia? Porque estamos produciendo mejores atletas que antes. Estamos produciendo estudiantes más inteligentes, artistas más creativos, a expensas de no producir seguidores totalmente entregados a Cristo. ¿Sí ven lo que estoy diciendo, iglesia? No estoy diciendo que sea malo enseñarles a nuestros hijos
a desarrollar un talento. No estoy diciendo que sea malo enseñarle e instruir a tus hijos a que sean buenos académicamente. Pero estoy diciendo que si nuestras conversaciones están siempre siendo rodeadas y saturadas por esos talentos y no por Dios y obedecer a Dios y quién es Dios, hay un desbalance completo y no estamos volando información. ¿Qué es lo que sucede? Que nosotros no podemos engañarnos y decir que cuando nosotros hablamos de Dios y decir, bueno, ya fuiste para la iglesia, ven conmigo, mijo. Estamos haciendo que la iglesia sea un tipo de lista de verificación. Como que check. Nosotros no podemos creer que eso sea suficiente para que nuestros hijos se identifiquen con Dios y a la misma vez lo sigan apasionadamente. Cuando seguir a Dios se convierte en una lista. ¿Ya oraste? ¿Ya leíste la Biblia? ¿Fuiste para la iglesia? Si eso es todo, entonces se convierte en una tarea. Eso no es pasión, es una tarea. Entonces nosotros tenemos que volar en formación. Tenemos que enseñarles a nuestros hijos que hay que ir más allá de una lista. Hay que desarrollarlo desde nuestros hogares. Y lo que más me gusta del pasaje que acabamos de leer es que Dios nos está enseñando sobre el discipulado. Fíjense que esta es una palabra que se utiliza mucho en la iglesia, discipulado. ¿Ya fuiste para el discipulado? ¿Ya fuiste? ¿Qué es lo que pasa? Que hemos convertido el discipulado en una clase. Y el discipulado no es una clase. El discipulado no es sentarse a leer la Biblia. Aunque cuando uno discipula, uno enseña a leer la Biblia. El discipulado no es una clase para aprender a orar. No es un programa. No, el discipulado es algo que se practica a todo momento. Y empieza con los padres. En cada momento se practica el discipulado. O sea, según el pasaje, es cuando estás de pie, cuando estás caminando, cuando estás sentado, cuando te estás despertando. En cada momento tú estás saturando tu hogar con Dios. Saturando cada momento con Dios. Cuando estás esperando con la luz roja ahí, porque el que estaba adelante estaba manejando más lento y se llevó la amarilla y dice, voy a llegar tarde para el trabajo, te voy a dejar más tarde para la escuela, vas a llegar tarde. Entonces, en vez de estar así como que todo, en vez de estar así, esos son los momentos de discipulados. Tus hijos están viendo cómo reaccionas a cada situación. Ellos están viendo si tú verdaderamente amas a Dios. En cada momento, cada circunstancia, en las buenas y en las malas, ellos están aprendiendo a cómo obedecer a Dios. Así que la manera que nosotros podemos aplicar este pasaje es bien sencillo. Te lo voy a dar en dos partes. Primero, predica con el ejemplo. No es lo mismo decirle sigue a Dios que sigue a Dios conmigo. Hermanos, nosotros tenemos que dar el ejemplo. Cuando nosotros en nuestros hogares nos agredemos porque nuestros hijos están absorbiendo eso. Cuando nosotros decimos, bueno, este fin de semana no, porque es feriado, entonces nos vamos a ir para la playa, para no sé qué. Pero está bien que sea una vez, pero pero todos los fines de semana son feriados. O sea, o en cada situación. O sea, ok, bueno, no vamos para la iglesia hoy porque es el cumpleaños de esta persona y nos vamos para Orlando. Ok, bien, chévere, qué bonito. ¿Tomaste el tiempo adecuado para dárselo a Dios? ¿Quieres que tus hijos aprendan el concepto de poder diezmar? ¿Tú les hablas de tus diezmos? ¿Quieres que tus hijos confíen en el Señor para esperar a no tener intimidad con otra persona antes del matrimonio? Tú les enseñas sobre esto, les hablas sobre, y no solo mi hijo no se hace. O sea, tú le hablas a ellos sobre esto. ¿Cómo los instruyes? ¿Qué películas les muestras? ¿Cómo te comunicas con ellos? Predica con el ejemplo. Predica con el ejemplo. Y segundo, marca el ritmo. Tú eres el que marca el ritmo. Y yo mira, esto lo digo porque ahora vivimos en una generación donde los hijos son los que marcan el ritmo. Mira, tengo mi niña, ella ahorita mismo está sentada en el otro lado, está viendo el mensaje. Mi hija tiene 2 años. Una de las cosas más, es difícil marcar el ritmo, porque los hijos ahora vemos, para
no sentirnos angustiados. Si vemos que no le gusta algo, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, no le gusta. Bueno, vamos a traerlo para acá. Bueno, no le gusta. Vamos para acá. Bueno, no le gusta. Entonces, cuando cambiamos y cambiamos y cambiamos así, no le gusta orar. Bueno, no le gusta orar. Bueno, está bien que se vaya. Bueno, no le gusta. Bueno, está bien. Mi hija no está aquí ahorita mismo en este lugar, no por mí y no por ella, sino por ustedes, porque mi hija pero ella está sentada escuchando el mensaje ahorita mismo con mi esposa. Yo les digo esto a ustedes porque si a nuestros hijos no les gusta algo, no deberíamos que ellos dieran el ritmo, que ellos marcaran el ritmo. Nosotros somos los que damos la pauta. ¿No te gusta? Vamos a seguir de todas maneras. Vamos a seguir hasta que te guste, hasta que te guste, hasta que te identifiques, hasta que tú verdaderamente, apasionadamente sigas a Dios. Quiero decirle algo a aquellas personas que todavía no son padres. Estoy viendo a muchos jóvenes que están aquí hoy. Están diciendo, pero este mensaje no es para mí, yo no soy papá, yo no soy mamá. Acuérdate que tú en algún día, tú vas a estar al frente de esa bandada. Tú vas a estar enfrente dirigiendo tu propia bandada. Así que desde ahora tú deberías empezar a seguir. Quédate en formación. Es más, y esto se me olvidó decirlo en el primer servicio, cuando las aves vuelan en formación, la razón por la cual ellos están así diciendo ahorita que porque las aves de atrás van motivando al ave que está adelante para que siga adelante. Hijos, motiven a sus padres a seguir adelante. Mamá, que tú no sabes, papá, que tú no... Sigue motivándolos. Eso no es motivación. Bueno, mamá, yo sé que, bueno, está bien. Pero sigue motivándolos, motívalos. Motívalos. No te vayas de la formación, motívalos. Pero los padres son los que marcan el ritmo. Yo tengo una muy bonita experiencia cuando era joven. Bueno, todavía soy joven, ¿no? Pero cuando estaba en high school. Yo me la pasaba muchos tiempos en la casa de mi mejor amigo, los Bliffens. Y varios de los ejemplos que les voy a dar en mi juventud siempre van a tener los Bliffens, así que acomódense. Porque van a venir más en los próximos mensajes si el pastor Lema me permite predicar más. Pero los Bliffens tenían algo muy peculiar, que si yo estaba haciendo las tareas en su hogar, porque yo siempre estaba con ellos, no importaba si estaba en el medio de una tarea, si estaba... no. Si ellos decían, es hora de orar, es momento de orar, tanto JT como Marie, todos teníamos que frenar y reunirnos y orar. Cuando comíamos, siempre la conversación no solamente es vamos a orar por la comida, no, todo es con Dios. ¿Qué es lo que Dios te está enseñando? ¿Qué has leído? ¿Por qué tú no diriges un devocional hoy? O sea, vamos a hacer esto en familia. Cuando veían películas, fíjense que ellos monitoreaban lo que sus hijos veían, pero ellos también se sentaban con sus hijos a ver películas. Y cuando ellos se sentaban con sus hijos a ver películas, ellos siempre decían, wow. Y fíjense que qué interesante, porque Dios no nos enseña a hacer eso. O, wow, ¿viste como lo que Él hizo? Bueno, Jesús aún mejor. O sea, todas las conversaciones, todo estaba saturado con Dios. Así es como uno marca el ritmo. Así que, iglesia, ya tengas 100 años o tengas 1 año, vamos a volar en formación. Vamos a volar en formación. Vamos a seguir con la visión clara, yendo hacia donde Dios nos quiere llevar, ayudando a la próxima generación, porque nuestras prioridades hoy van a afectar las próximas generaciones. Y si tú no tienes hijos en tu casa, acuérdate que tú eres parte de nuestra familia también. Y todos nosotros como familia vamos a dar el ejemplo. Así como cuando yo era joven y era niño y veía que las aves volaban, el mundo nos está viendo a nosotros cómo estamos volando. Y si nosotros queremos que la gente crea lo que estamos predicando, tenemos que volar en formación. Amén. Amén. Así que, iglesia, lo que quiero hacer es quiero orar por ti. Padre, yo te pido que seas tú en este momento dándonos la claridad, dándonos esta claridad, dándonos la convicción de seguir volando en formación. Padre, te pido que le des sabiduría a los padres de estas casas aquí, Señor. Que seas tú, Señor, dándole sabiduría a cómo instruirles a sus hijos a seguirte a ti, a obedecerte a ti, de una manera que sus hijos se identifiquen en ti y te amen apasionadamente.
Padre, te pido por aquellos jóvenes que están aquí, que todavía están aprendiendo a volar. Te pido que seas tú, Señor, dándole las fuerzas para seguir adelante y para seguir enfocados en tu palabra. Te pido por aquellos que no tengan hijos en sus hogares. Ayúdalos, Señor. Ayúdalos a ellos a que cuando ellos estén en un lugar, otras personas vean cómo ellos vuelan en formación también. Que sirvan de ejemplo, Padre. Te pido por cada persona que está en este hogar y que nos está viendo por el internet. Que seas tú el que esté obrando en nuestros corazones, Señor. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén.